Cordial saludo, nuestro grupo está conformado por Nicole Patiño, Domenico Raimundo, Andrea Bermúdez y mi persona, Marian Ruiz. Decidimos investigar los aspectos que tienen en cuenta los estudiantes de la clase de Estadística de Negocios Internacionales de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga, del año 2021-2 al momento de adquirir un libro. Bueno, nuestro grupo está conformado por personas que están muy interesados en la literatura. Nos gusta compartir acerca de lo que leemos y hacernos recomendaciones mutuamente, por lo cual nos interesamos en investigar qué es lo que anima a las personas a adquirir un libro. Y si escribiéramos un ejemplar, qué características debería tener para gustar al público, por lo cual nos decidimos hacer esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son los aspectos que tienen en cuenta los estudiantes de la clase de Estadística de Negocios Internacionales de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga, del año 2021-2 al momento de adquirir un libro? Y en base a esta pregunta nos planteamos un objetivo general, el cual es analizar los aspectos que tienen en cuenta los estudiantes al momento de adquirir un libro con el fin de lanzar un nuevo ejemplar al mercado. Ahora procederemos a explicar las respuestas que obtuvimos. Ok, en lo que respecta a lo que son las preguntas con variables cuantitativas, tenemos la primera, la cual decía, ¿qué edad tienes? ¿Sí? Tuvimos varias opciones, dentro de las cuales se encontraban 17 años, 18 años, 19 años, 20 y 30 años, ¿sí? Siendo pues la edad de 19 años como pues la mediana, ¿sí? O la opción más escogida por los estudiantes. Dentro de lo que fue la medida aritmética, tuvimos un resultado de 19.4, de lo que es la posición mediana, tuvimos un resultado de 8.5, la mediana, como ya lo habíamos dicho, había sido 19, y la moda también. Pues de acuerdo con la frecuencia absoluta, la mayoría de estudiantes encuestados tiene 19 años. En la cuarta pregunta tenemos ¿cuántas horas lees a la semana? Teniendo como intervalos de 5 a 10 horas, de 10 a 15 horas, de 15 a 20 horas y de 20 a 25 horas, teniendo como promedio en el intervalo de 5 a 10 horas 7,5, dando como resultado que los estudiantes de Estadística de Negocios Internacionales leen 13 horas a la semana. En las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética que sería 9,4, la posición de la mediana que sería 8,5, la mediana que sería 8,3 y la moda que sería 7,6. La siguiente pregunta de variable cuantitativa es ¿cuántos libros has leído en el último mes? Teniendo en cuenta los conceptos estadísticos vistos en clase, sabemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite determinado dato. Entonces, esta era una pregunta que estaba formulada de manera abierta, por ende, las votaciones fueron de 1 a 2 libros. Podemos observar el gráfico de sectores que nos representa la frecuencia relativa, y allí podemos observar que el 62% del total de los estudiantes leen aproximadamente un libro, han leído aproximadamente un libro en el último mes, y el 38% han leído 2 libros. Y tenemos que la media aritmética es el 1,4, la mediana está representada por el 1, al igual que la moda. Y sabemos que la moda es el número de datos que más se repite. Como sexta pregunta tenemos ¿cuántas páginas tienen en promedio los libros que has leído? Tenemos como intervalos 30 a 90 páginas, 90 a 150 páginas, de 150 a 210 páginas, de 210 páginas a 270 páginas, de 270 páginas a 330 páginas, de 330 páginas a 390 páginas y de 390 a 450 páginas. De acuerdo al estudio que realizamos, 8 personas leen en promedio de 150 a 210 páginas. En las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética que sería 180, la posición de mediana que sería 8,5, la mediana que sería 172,5 y la moda que sería 177,7. Ahora, en lo que respecta a la séptima pregunta, tenemos ¿cuánto dinero está dispuesto a pagar por un libro? Las opciones que habíamos dado van desde 10.000 a 30.000 pesos, de 30.000 a 50.000, de 50.000 a 70.000, de 70.000 a 100.000
de 100.000 a 130.000, siendo la moda o la opción más escogida la de 50.000 a 70.000 pesos. Una característica principal es que solamente una persona de las que votó pues está dispuesta a pagar más de 100.000 pesos por un libro, solamente una. En lo que respecta a lo que es la medida aritmética, tuvimos que el resultado fue 56.562.5, posición de mediana 8.5, la mediana fue 55.714.3 y la moda de 57.500.0. Bueno, tenemos las preguntas con variables cualitativas. Listo, en la tercera pregunta tenemos que ¿a qué género perteneces? Como opciones dimos masculino, femenino y otro. 7 personas optaron por masculino, 8 personas optaron por femenino y una persona optó por otro. En conclusión a esto podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes de estadística de negocios internacionales son mujeres. La siguiente pregunta de variable cualitativa es ¿cada cuánto adquieres un libro nuevo? Era una pregunta que contenía 3 opciones de respuesta, ya que podría ser anualmente, semestralmente o mensualmente. De acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que en la frecuencia absoluta, la mayoría de estudiantes adquieren libros de forma semestral y que la minoría lo adquiere de forma mensual. Los anteriores datos los agrupamos en un gráfico de sectores para poder hacer su comprensión mucho más fácil. Entonces, aquí podemos observar el 50% que representa a los estudiantes que adquieren los libros semestralmente, el 31% que lo adquiere anualmente y el 19% que lo adquiere de manera mensual. Entonces, podemos concluir que la moda en este punto viene siendo el adquirir los libros semestralmente, ya que pues es el mayor voto por parte de los estudiantes. Bueno, nuestra novena pregunta dice, ¿cuáles son tus géneros literarios favoritos? Esta pregunta es cualitativa. Es menester mencionar que como opciones pusimos ficción, terror, comedia y romance, y que las opciones documentales y educativos fueron puestas en una pregunta abierta a los estudiantes. Como podemos observar en la gráfica de barras, la ficción es el género favorito de la mayoría de los estudiantes, ya que cuenta con una frecuencia absoluta de 8. Y debemos recordar que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. El segundo género favorito vendría a ser el romance, ya que tiene la segunda frecuencia absoluta más alta, con un total de 3. Y el tercer género sería el terror, con una frecuencia absoluta de 2. Bueno, en lo que respecta a la décima pregunta, dice, ¿prefieres leer libros físicos o digitales? Lógicamente, pues solamente tuvieron 2 opciones, la cual era físico o digital. En total votaron 16 personas, de las cuales 12 prefirieron comprar físicamente y solamente 4 personas decidieron irse por los libros digitales. Como onceava pregunta tenemos ¿cuál es la razón principal por la que decides leer un libro? En las opciones que dimos estuvieron la sinopsis, el autor, la portada y la experiencia. 9 personas optaron por la sinopsis, 2 personas optaron por el autor, 3 personas optaron por la portada y 2 por la experiencia. Teniendo en cuenta estos datos nos damos cuenta que el autor y la experiencia están empatados y que la sinopsis en este caso representaría la moda del estudio como tal. La siguiente pregunta es ¿en qué idioma prefieres leer? Teníamos 2 opciones de pregunta, idioma español o inglés. Sin embargo, había una opción abierta en la cual los estudiantes colocaron que les gustaba leer tanto en español como en inglés. Entonces, podemos observar que en la frecuencia absoluta, el idioma más votado es el español. Y le sigue el español y el inglés, y por último tenemos el inglés. Para poder comprender mejor estos datos, trasladamos los datos que tenemos en la tabla de distribución de frecuencias a un gráfico de sectores o un gráfico de tortas, donde podemos observar de forma más clara los resultados obtenidos. Entonces, podemos concluir que el 81% de los estudiantes encuestados prefieren leer libros en idioma español. El 13% prefieren los libros tanto de español como de inglés y tan solo el 6% prefiere leer libros en inglés. Ok,
En lo que respecta a la pregunta 13, ¿prefiero los libros con cubierta dura o blanda? Pues lógicamente solo se tuvieron estas dos opciones, dura o blanda. Votaron 16 personas, de las cuales 10 personas seleccionaron la opción dura y solo 6 personas la blanda, siendo pues la opción mayoritaria la opción dura, con 10 votaciones a favor. En lo que respecta a la siguiente pregunta, la 14, ¿te llaman la atención los libros cortos o largos? Aquí también pues sucede algo muy similar, ya que tenemos también solamente dos opciones y los votantes también fueron las mismas 16 personas. En la opción de cortos, 12 personas votaron a favor y dentro de lo que fue la opción de largos, solo 4 personas. Como quinceava y última pregunta tenemos ¿qué te inspira a recomendar un libro? En las opciones teníamos trama, final, enseñanza y experiencia. 6 personas votaron por la trama, 2 personas por el final y 4 personas votaron por la enseñanza, así también por la experiencia. De acuerdo a estos datos nos podemos dar cuenta que la trama es la razón principal por la cual los estudiantes de negocios internacionales se inspiran a recomendar un libro. En cuanto a nuestra pregunta de investigación, podemos concluir que de acuerdo con la recopilación, clasificación y análisis de los datos obtenidos, los aspectos que tienen en cuenta los estudiantes de la clase de Estadística de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, del año 2021-2 son el género literario, el número de páginas, la sinopsis, el idioma, la cubierta, la extensión y por último el precio del libro. Bueno, siguiendo nuestro objetivo general, podremos decir que para el lanzamiento de un nuevo ejemplar, lo ideal es que sea un libro de ficción que contenga de 150 a 210 páginas, que la sinopsis sea atractiva al público, que su idioma sea en nuestra lengua natal, el español, y en lo que respecta al exterior del libro, es preferible que sea de pasta dura, con una extensión moderada y que su precio sea asequible al público desde 50.000 hasta 70.000 pesos. Todo esto con el fin de que el libro tenga éxito y sea de agrado en el mercado. Entonces, podemos concluir que nuestra investigación tuvo éxito ya que pudimos responder todas nuestras dudas y ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro objetivo. Muchas gracias.